hombre entra en la sala. No habla, no sonríe, observa. Todos los demás se apresuran a demostrar, a comentar, a opinar. Él no dice nada. Pero en 5 minutos, todos ya le han asignado un rol. Lo respetan, le temen o lo admiran. Y aún no has abierto la boca. ¿Quién tiene el poder ahí? Te han hecho creer que la palabra es la herramienta más fuerte del ser humano. Que debes hablar para ser escuchado, para ser tenido en cuenta, para ganar espacio. Pero Niccolò Maquiavelo sabía algo que tú no. Algo que no se enseña en las escuelas, ni en los libros de autoayuda, ni en los discursos motivacionales. El verdadero poder no se muestra, se oculta. Y a veces, el silencio es la forma más alta de control. En un mundo donde todos hablan, quien calla, gobierna. Esta frase te va a perseguir durante el resto del vídeo, porque si has llegado aquí, es porque ya estás harto de ver cómo los que gritan más fuerte reciben atención, mientras tú, que has trabajado en silencio, que has entendido el juego, que ya no quieres complacer a nadie, pareces invisible. Pero, ¿y si te dijera que estás más cerca del poder de lo que crees? ¿Y si te dijera que Maquiavelo dejó un mapa? Un conjunto de principios tan oscuros como brillantes, que pueden convertirte en una figura temida y respetada, sin levantar la voz, sin dar explicaciones, sin rendirte al ruido. Hoy no has venido a que te acaricien el ego. Has venido a entender por qué a veces callar no es rendirse, sino ejecutar. ¿Por qué el silencio selectivo puede dominar una sala más que 1000 discursos? ¿Por qué los verdaderos estrategas observan primero? Miden el terreno y cuando hablan, ya han ganado. Porque no se trata de esconderte. Se trata de guardar la fuerza hasta que sea necesario usarla. Y eso, pocos lo entienden. La mayoría se desgasta intentando convencer. Quieren demostrar que son buenos, que son inteligentes, que merecen amor, atención, respeto. Pero Maquiavelo lo sabía. En la política, en la guerra, en las relaciones, el que más habla revela más debilidad. El que escucha, filtra, analiza y actúa. Ese es el que permanece. Y si estás aquí, es porque una parte de ti ya lo sabe. Por eso te lo digo sin rodeos. Suscríbete ahora mismo a Psychium, porque este canal no es para quien quiere sentirse bien. Es para quien quiere ver la realidad desnudas, cruda, sin filtros. Dale like a este vídeo si estás listo para dejar de hablar y empezar a ganar. Compártelo con esa persona que siempre entrega demasiado y pierde. Porque vamos a por los 50.000 suscriptores despiertos, estratégicos, implacables. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya no puedes seguir siendo el mismo. Así que, respira hondo, cierra la boca y abre la mente. Porque a partir de ahora, no vas a necesitar que te escuchen para dominar. Solo necesitas una cosa, comprender cómo se mueve el poder desde las sombras. Cállate. Sí, cállate. Porque cada vez que hablas sin necesidad, te debilitas. Cada palabra que sale de tu boca te revela. Y lo que se revela puede ser usado. El silencio, en cambio, es un muro, un espejo, un espacio incómodo que los demás intentan llenar. Y en ese intento, se delatan. Maquiavelo entendía esto mejor que nadie. En El Príncipe no solo diseccionó las dinámicas del poder político, también dejó entre líneas una verdad letal. El que domina sus palabras, domina las percepciones. Y en un mundo donde todo es percepción, eso equivale a control total. Observa cómo se comportan los poderosos de verdad. Los que mueven hilos, no gritan, no discuten, no se justifican. Preguntan poco, escuchan mucho. Hablan cuando tienen que destruir una resistencia o conceder una ilusión, pero nunca hablan para llenar el silencio, porque saben que el silencio es su arma. Y aquí está el primer principio que tú debes entender si quieres jugar este juego con ventaja. Quien domina el silencio
domina la atención. Y la atención, en estos tiempos, es el bien más escaso y más valioso. Hablar menos no significa esconderse, significa filtrar, reservar, construir tensión, porque el poder real no se entrega, se percibe. Cuando callas, los demás proyectan, te imaginan sabiendo algo que ellos no, te creen más sabio, más peligroso, más profundo, y eso te coloca por encima, porque el silencio genera misterio, y el misterio, respeto. ¿Te das cuenta del poder que hay en no reaccionar? Mientras los demás se apresuran a demostrar, tú permaneces quieto. Mientras los demás intentan convencer, tú simplemente estás. Y esa presencia, ese dominio de la palabra no dicha, puede hacer más que 1000 argumentos. La gente común se delata hablando, dejan caer sus debilidades, sus carencias, sus deseos ocultos. Se traicionan, y tú escuchas, tomas nota. Mientras ellos se creen dominantes, tú ya estás 2 pasos por delante. Porque el poder, el verdadero, es invisible hasta que se manifiesta. Y cuando se manifiesta, ya es demasiado tarde para resistirse. Por eso, si lo que quieres es tener ventaja, empieza por la boca. Cierra la boca y abre el ojo interno. Observa. Porque mientras hablas, repites lo que sabes. Pero cuando callas, aprendes lo que los demás no querían que supieras. Maquiavelo también sabía que el que calla decide cuándo actuar, y aquí entra en juego la estrategia. ¿Has notado cómo los líderes más eficaces nunca anuncian sus movimientos? ¿Cómo operan desde la sombra hasta que el golpe está dado? Es porque entienden la ley del movimiento silencioso. Quien anuncia su jugada se expone a que se la saboteen. El silencio es el camuflaje del poder. El silencio protege tus planes, tus límites, tu energía. El silencio te permite observar sin ser visto. Y eso, amigo, es lo que diferencia al estratega del improvisado. Pero cuidado, hay un tipo de silencio que nace del miedo y otro que nace del control. El primero te encierra, el segundo te eleva. El silencio que te pido no es el del cobarde que evita el conflicto. Es el del depredador que elige el momento justo para saltar. Es el del sabio que no gasta saliva en lo inútil. Es el del dominante que no necesita validación. Porque no hay nada más peligroso que alguien que ya no necesita demostrar nada. Y ese puede ser tú. Ahora vamos más profundo. El silencio no solo es poder hacia afuera, también es poder hacia adentro. Porque si no puedes callarte ni contigo mismo, estás perdido. La mayoría vive atrapada en un monólogo interno constante, rumiando, justificando, recreando conversaciones. Quieren tener razón incluso en su propia cabeza. ¿Y sabes qué es eso? Ruido, pérdida de energía, distracción. El verdadero poder mental empieza cuando puedes silenciar tus pensamientos, no desde la represión, sino desde el dominio. Porque si no dominas tu mente, no dominas nada. El que se calla por fuera, pero arde por dentro, sigue siendo esclavo. El verdadero silencio es una elección, no una impotencia. Es una postura interna que dice, yo no necesito hablar ahora, porque ya sé, porque ya veo, porque ya estoy donde los demás aún intentan llegar. Y eso se percibe, no se finge, se entrena. Y empieza por observar tu impulso a hablar. ¿Por qué hablas? ¿Para agradar? ¿Para defenderte? ¿Para no incomodar? Cada vez que lo haces, estás perdiendo puntos. Estás mostrando tus cartas antes de tiempo. Estás dando más de lo que recibes. Y eso, en cualquier juego de poder, es un error fatal. Cállate. Observa. Toma nota. Espera. Lanza solo cuando sea necesario. No opines de todo. No reacciones a todo. No expliques tus motivos. Deja que los demás se agiten. Tú permanece centrado. Porque cuanto más calmaste tu exterior, más temen tu interior. Porque ya no entienden desde dónde operas.
porque ya no saben si lo que haces es casual o calculado, porque ya no pueden anticiparte, y cuando no pueden anticiparte, no pueden controlarte, y cuando no pueden controlarte, te respetan o te temen, y cualquiera de las dos te sirve. ¿Te das cuenta ahora por qué Maquiavelo tenía razón? Porque no se trata de ser bueno, ni de ser simpático, ni de ser auténtico todo el tiempo. Se trata de saber cuándo hablar y cuándo no, cuándo revelar y cuándo dejar que el otro proyecte, porque mientras hablas, entregas poder, pero cuando callas, todo lo que no dices puede ser usado a tu favor. Hay una ley que no se enseña, pero rige el mundo. Quien domina sus palabras, domina el relato. En política, en los negocios, en las relaciones, el relato siempre gana. Y quien tiene el control del relato tiene el poder, aunque no tenga el cargo, aunque no tenga el dinero, aunque no tenga la fuerza. Por eso Maquiavelo hablaba más de percepciones que de hechos, porque en el arte de gobernar, la verdad importa menos que lo que la gente cree que es verdad, y cómo se manipula esa creencia, no con gritos, no con argumentos interminables, sino con el uso quirúrgico del silencio, con pausas, con miradas que no responden, con palabras que se dosifican, porque la palabra, cuando se convierte en exceso, se vuelve vulgar. Pero cuando es escasa y estratégica, se vuelve poder. Cállate y gana no es solo un consejo, es una advertencia, porque si no aprendes a controlar tu necesidad de hablar, serás usado, serás leído como un libro abierto, serás anticipado, moldeado, absorbido por quien sí ha aprendido a callar. En una sala, el que menos habla es el que más observa, y el que más observa es el que más sabe, y el que más sabe es el que decide, pero tú estás tan ocupado justificándote, explicándote, agradando, que no ves cómo otros están tomando nota de tus puntos débiles. Están viendo qué te molesta, qué te activa, qué te frustra, y con eso te tienen. Piensa en las veces que te has arrepentido de hablar demasiado. Esa reunión en la que diste tu opinión antes de tiempo. Esa conversación en la que revelaste tus planes a alguien que no lo merecía. Esa relación en la que abriste de más, confesaste de más, y luego lo usaron en tu contra. Eso es lo que Maquiavelo quería evitar. Porque la palabra, cuando se regala, se convierte en deuda. Cada vez que hablas sin estrategia, quedas expuesto. Pero cuando sabes cuándo hablar, y sobre todo cuándo no, puedes moldear tu entorno como el agua moldea la piedra, sin violencia, sin aviso, pero con efecto irreversible. Y aquí entra el principio más elegante del pensamiento maquiavélico, el arte de fingir inferioridad para dominar desde la sombra. Callar también puede ser un disfraz. Mientras el otro cree que tú no sabes, tú lo estudias. Mientras el otro cree que tú cedes, tú lo dejas avanzar hasta que cruza la línea. Y entonces, con una sola frase, con un gesto mínimo, das el golpe. Y todo cambia. Porque tu poder no estaba en lo que decías, estaba en lo que sabías y callabas. Esa es la diferencia entre el hombre común y el estratega. El primero necesita ser reconocido. El segundo solo necesita resultados. Y tú, si quieres vivir con ventaja, necesitas hacer del silencio tu estado base. No como represión, sino como poder latente. Entrar a una sala y no hablar si no es necesario. Escuchar lo que nadie escucha. Detectar el tono, la omisión, el subtexto. Porque quien solo escucha palabras es un principiante. El verdadero estratega escucha el silencio detrás de las palabras. Escucha lo que no se dice, lo que se evita, lo que se oculta, y usa eso como información, como arma, como llave para abrir o cerrar puertas. También tienes que entender esto. No todo silencio es igual. Hay silencios que duelen,
Silencios que desconciertan, silencios que manipulan, silencios que castigan. El poder está en saber cuál usar y cuándo. Si alguien intenta provocarte, el silencio es el golpe más letal, porque le niegas lo que busca, tu reacción. Si alguien quiere explicaciones que no merecen, el silencio es el escudo que protege tu integridad. Si estás construyendo algo grande, el silencio es el terreno fértil donde crecen tus ideas lejos de la contaminación externa. Porque no todos merecen saber lo que estás pensando. No todos han ganado el derecho de acceder a tu mundo interno. Y sí, el silencio también puede ser doloroso. Especialmente si estás acostumbrado a usar la palabra como forma de validación. Pero ese dolor es parte del proceso. Es como el entrenamiento que moldea el cuerpo. Duele porque estás rompiendo un patrón, porque estás dejando de ser quien reacciona para convertirte en quien dirige. Y eso requiere fuerza, requiere carácter, requiere la capacidad de tolerar la incomodidad sin romper el silencio, porque en esa incomodidad está la alquimia, el punto exacto donde el hablador se convierte en estratega, donde el necesitado se convierte en deseado, donde el dependiente se convierte en líder. Ahora piensa, ¿cuántas veces has dicho algo que te hubiera convenido guardar? ¿Cuántas veces has sentido ese impulso de explicar, de justificarte, de demostrar que tienes razón? Y luego te diste cuenta de que lo único que hiciste fue perder poder. Esas son las cicatrices que te recuerdan que hablar sin conciencia es abrir puertas que después no puedes cerrar. Es como regalar tus claves de acceso emocional. El otro ya sabe dónde herirte, ya sabe qué decirte para que saltes, ya tiene el control. Pero cuando decides callar, no desde el miedo, sino desde la claridad, todo cambia. Te conviertes en ese tipo de persona que incomoda con la sola presencia, que no necesita levantar la voz para imponer respeto, que cuando habla, todos callan. No porque grite, sino porque el silencio que lo antecede lo ha cargado de significado. Cada palabra es una bala, y por eso no las dispara al azar. Esa es la diferencia. Ese es el poder. Maquiavelo no te diría que no hables nunca. Te diría que hables solo cuando tu palabra tenga más impacto que tu silencio. Y que hasta ese momento observes, midas, escuches y guardes la fuerza. Porque la palabra ser, cuando viene después del silencio estratégico, no solo se oye, se siente, se graba, se recuerda. Y eso es lo que tú quieres, que cada vez que hables, tu voz deje una marca. Ahora ya lo sabes, el mundo no pertenece a los que gritan más fuerte, ni a los que exigen atención, ni siquiera a los que tienen razón. El mundo, la influencia, el respeto, el poder, pertenece a los que saben cuándo hablar y cuándo callar. Porque quien domina el silencio, domina la escena. Y quien domina la escena no necesita aprobación, solo decide, ejecuta, avanza, y nadie lo ve venir, hasta que ya es demasiado tarde. Así que dime, ¿vas a seguir regalando tu energía verbal a cualquiera? ¿Vas a seguir explicándote frente a quienes no lo merecen? ¿Vas a seguir usando tu voz como escudo o como espada? Porque hay una diferencia brutal entre callarse por miedo y callarse por poder. Hoy has aprendido la diferencia. Hoy has recordado una verdad que los poderosos han sabido desde siempre. Que el misterio se respeta, que la estrategia se prepara en silencio y que las victorias más grandes se gestan en lo invisible. Este es el momento. No mires a otro lado. No te distraigas. Haz lo que hacen los estrategas despiertos. Suscríbete ahora mismo a Seikyum, no por impulso, por decisión. Porque este canal no es para cualquiera, es para los que ya no quieren ser esclavos del ruido, para los que entienden que el poder empieza dentro y se proyecta hacia afuera en cada gesto, cada pausa, cada silencio.
Dale like a este vídeo si has sentido ese escalofrío, ese clic interno que te dice: esto es lo que necesitaba escuchar. Y compártelo con quien aún no ha entendido que hablar sin control es cavar su propia tumba. Compártelo con quien merece despertar. Porque cada vez que compartes, empujas este mensaje hacia mentes que están listas para cambiar su destino. Vamos a por los 50.000 suscriptores que no quieren vivir como víctimas, sino como estrategas, como dominantes, como arquitectos de su propia vida. ¿Y tú? Si has llegado hasta aquí, ya no puedes permitirte ser menos. Recuerda esto cada vez que estés a punto de hablar de más. Cállate y gana. Porque los fuertes no necesitan explicarse. Simplemente avanzan. Y el mundo se adapta.